argentina y a nivel internacional también, pero que a mí personalmente en estos últimos meses me ha llamado la atención el protagonismo, el compromiso social que está adoptando en cuanto a involucrarse en estos temas que hablamos en forma cotidiana, y que es Daniel Greenbank, que lo tenemos en línea. Daniel, un gusto saludarte en este día. Buen día. Buen día, ¿cómo va todo? Bien, bien, bueno, todo muy bien. Sabemos que estás en este momento en el exterior, así que te agradecemos doblemente. Sí, estoy justo en Nueva York, ¿Estás laborales? ¿Estás detrás de la producción de algo en especial? Estamos armando un espectáculo para una gira mundial de una franquicia que está obteniendo de una de las grandes compañías, y estoy montando y un poco familiarizando con algo que me excede porque nunca produje en el exterior, un poco también obligado por las circunstancias de que lamentablemente para la actividad que yo desarrollo, la Argentina desde hace tiempo está absolutamente anulado, fundamentalmente para lo que es la traída de artistas extranjeros, y por una recesión que fue creciendo, que lamentablemente, porque no hay nada más alejado de como argentino de querer sentir que mi país está en la recesión que está, vi que iba a haber muy bajo posibilidades de nivel de consumo para todo lo que es entretenimiento / cultura. Y bueno, entonces empecé a enfocar cada vez más la actividad en el exterior, y eso me lleva no me quejo, porque en realidad en alguna manera por lo menos tengo una opción que no la tienen quizás la inmensa mayoría de los argentinos, pero sí no es el ideal de tener que, no es una opción, es una obligación que tengo que hacer para poder seguir manteniendo la empresa. Es decir, que hoy tenés que salir a buscar en el exterior lo que no te da tu país, en la Argentina. Y creo que es absolutamente lógico, porque nosotros tenemos que tener siempre claro que el espectáculo viene, o el entretenimiento, después que la gente tiene cubiertas las necesidades básicas, y hoy no las tiene cubiertas. Entonces, en una sociedad donde no está cubierta las necesidades básicas que llaman salud, educación, vivienda, estabilidad que hablo a que el que tiene algo de plata sepa que va a tener que continuidad laboral. Ayer leía, por ejemplo, por remitirme a una cuestión reciente de la economía, la caída del consumo de medicamentos. Sí. El último mes bajó el 14%. En el año, como tiene componente de dólar, subió el 41%. Entonces, en ese país, nuestro país, que no tiene para medicamentos y se priva de este tipo de consumos, mal puede gastar en un entretenimiento. Entonces ahí es la recesión que se está sufriendo en todos los aspectos, inclusive en la producción local, ya sea de teatro o de artistas locales, ¿no? ¿Y cómo se hace, Daniel? Buen día, Gabriela Radiche te saluda. ¿Cómo se hace para sostener la cultura en un país con esta situación crítica? Lo decías bien vos en las redes hace poco, esto de que pasas un problema menor, si se quiere, todo lo vinculado al espectáculo y a la cultura, cosa que quienes trabajamos en esto sabemos que no es un problema menor no apostar a la cultura. No, más bien, pero entra dentro de una problemática macro de un proyecto de gobierno que tiende a tener determinadas prioridades que no son precisamente las que hacen quizás al ciudadano convencional. Entonces no hay sector que no se vea afectado a esta política económica social, y esa crisis se manifiesta, si hay reducciones en el consumo de salud, como acabo de mencionar, en remedios, sí, o en las escuelas, o en gastos que son, la gente no sabe cuánto le va a venir de luz, de gas, entonces todo eso no hay de ninguna manera alguna posibilidad de que tenga posibilidades, inclusive hasta anímicamente hay una predisposición a reducir los gastos en la salida. No,
hay un círculo vicioso y también la inestabilidad a futuro, porque no es que uno esté viendo que cotidianamente hay alguna dosis de evolución en lo económico que permita que a quien tiene pequeños ahorros se pueda jugar un poco más en salir. Entonces lo primero que se recorre es el ocio, el entretenimiento. Que en realidad va más allá del ocio. Hace poco decía el candidato Alberto Fernández que el hambre se calma con comida y el alma se calma con cultura. Digo, hay una mirada mayor, ¿no?, si se quiere, sobre lo que es el efecto. Sí, lo leí, considero que es totalmente acertado, pero creo que también, a ver, entramos dentro de un macro que donde entra la ciencia, donde entra la educación, o sea, si hay vayamos porque se tomó lo anecdótico de esta científica de que se sintió atacada por Alberto Fernández, y no la profundidad de 8.000 científicos apoyando y diciendo esto tiene que cambiar radicalmente, ha sido abandonada totalmente. Entonces, no es un ámbito en particular, sino, repito, es una política uniforme y coherente en donde determinados aspectos de los ciudadanos ha sido totalmente olvidado, ¿no? Y entonces, y esto lleva, tomando en cuenta sobre todo también que Argentina es un país donde este gobierno ha tenido la destrucción absoluta de la clase media. La clase media en términos económicos, y la clase media era el gran sostén o el gran consumidor de estas cuestiones. Entonces, ya sea del lado asalariado, que por ahí tiene una mayor continuidad laboral, o de la pyme, se ve absolutamente afectado a cualquier posibilidad de visualización de que vaya mejor, ¿no? Ahora, te noto, Daniel, en este último tiempo que estás tomando muchos temas de la actualidad y la realidad y los haces sobresalir en un tono muy crítico, digo, que por ahí años anteriores no te veíamos, digo. ¿Estás realmente enojado por este momento? ¿Estás defraudado con este gobierno? Yo más que estoy enojado, pero te diría que me define más, estoy muy triste por este momento. Ajá. Vivo en una sociedad, tengo amigos, tengo familiares, en mi contorno no veo a nadie que le vaya bien. Entonces cuando uno puede, yo no suscribo al modelo neoliberal que planteaba de alguna manera Macri, pero más allá de no suscribir, lo que ha sido un fracaso bajo todo punto de vista, y lo que siento es que cada vez más, la semana pasada, donde también de viaje, con un afán electoralista, se toma deuda al 65% con los LECAPs, a mayo del año que viene por 52 millones, cuando veo que faltan, vacunas, falta medicamentos para la gente que tiene HIV, anticonceptivos, cuestiones absolutamente básicas y elementales de una sociedad, y veo que se profundiza. O sea, no es que haya, el tema es que muchas veces algunas crisis, y acá también es donde creo que hay un excelente aparato de difusión estatal, muy avalado por los medios hegemónicos que están jugando como nunca en apoyo de este modelo, pero creo que como nunca es un discurso absolutamente vacío, porque no han tenido o no tienen salida real a este problema. O sea, esto es recesión sobre recorte. Si uno analiza que en los próximos años tenemos que afrontar esto sin pagar los servicios de la deuda que empieza a vencer, y que en los próximos años tenemos compromisos por 46.000 millones de dólares. Entonces, cuando uno dice, esto está mal, pero lo que tienen va a venir peor. Claro. Entonces, todavía revela más, porque uno en alguna coyuntura puede decir, y voy a repetir, tiene más que ver con la solidaridad, porque en este momento, como te digo, estoy trabajando, en este momento una exhibición de Pink Floyd en Madrid,
O sea, si bien yo hacía tiempo trabajaba en el exterior, pero me parece, no puedo ignorar lo que me pasa alrededor de mi gente, claro. y el placer que a mí me gusta estar en mi país también. O sea, si bien gozo de viajar, no puedo negar que estoy en un buen hotel, pero eso no quita de que no vea lo que pasa a mi alrededor. Y donde veo que cada vez más, vuelvo a repetir, no hay una lectura correcta para salir de esta crisis, porque estos discursos vacíos, ayer, sin más lejos, cuando vi que ya apelaba a Dios Macri, digo, bueno, estamos metiendo ya en la campaña, va a incrementar la cantidad de ateos que existen en el mundo. Claro. O que le diga a Michetti que no se vaya, pues tenía mejor relación con la iglesia. Vi ahí que pusiste un tuit muy irónico sobre el particular, ¿no? Sobre esta apelación a Dios, y lo relacionaste medio como con los evangelistas, ¿no? Hiciste una alusión a eso recién en un tuit. Y se apoyó mucho con todo el tema de la legalización del aborto, entonces me parecía que a pesar ya ahora a esto, pero lo que tenemos que entender también es que se está enfrentando a un aparato promocional inédito. ¿Vos sabés que con tecnología? ¿Cómo? No, ahí, Daniela, lo que apuntabas recién, discúlpame, pero me parece que ibas a volver nuevamente. Me interesa particularmente porque vos conocés también de medios y te he leído y preocupado por esto que vos decís de los medios que nunca has visto, el 90%, digo yo, esto de los medios en la Argentina jugando a favor del gobierno. Te agradezco porque en algún momento has hecho también mención al éxito de C5N con todas las dificultades que hemos y estamos atravesando, pero que has hecho eco del rating y de la credibilidad lograda frente a otros medios por C5N. Pero también te noto como muchos argentinos preocupados por cómo juegan los medios en la Argentina. Sí, no solo los medios convencionales, que realmente, con nombre y apellido, creo que es vergonzosa la actitud que Clarín y Nación han tomado en este proceso electoral, dada más alejado de lo que es, desde mi punto de vista, lo que tendría que ser. Si bien nunca hay una subjetividad absoluta, pero sí, lo estoy hablando como medio institucional, eso no quiere decir que haya periodistas que tengan libertad de concepto, ¿no? Pero en general, y creo que han puesto un aparato muy fuerte en defensa de un modelo, pero fundamentalmente el modelo por el modelo en sí mismo. Pero a esto le quiero agregar, que es muy importante, lo que hoy es la utilización de lo tecnológico. Yo recomiendo mucho ver un documental que se llama Nada es privado, que está en Netflix, que habla de Cambridge Analytica, y cómo jugó para la instalación del Brexit o en las elecciones de Donald Trump, cómo se generó el fake news, cómo se instalan temas, lo que era antes, donde hace 30 años hablábamos de la psicología del rumor, hoy con la facilidad que se puede instalar, y donde es vital, y esto también es muy doloroso, existe una sociedad con grieta, con una necesidad, con una imperiosa, a partir de esta grieta instalada, consumir sea lo que fuere en función de alimentar esa grieta. Y creo que otro de los gravísimos errores, y esto tiene que ver con lo cultural, es la profundización de la grieta entre los argentinos.